Buenas noches. Bueno, espero que estén todos muy bien y que, bueno, qué pena que son cosas que suceden en la presentación. Bueno, el día de hoy, ya casi finalizando las conferencias y, bueno, por supuesto para agradecer a todos los organizadores por todos los temas que se han venido presentando y sobre todo, por supuesto, en este mes rosa, que, bueno, es tan importante para todos tener en mente que la patología de mama sigue siendo y va a seguir siendo muy probablemente un tema que se tiene que seguir estudiando, donde probablemente vamos a poder seguir indagando en cuanto a tratamientos y procedimientos diagnósticos terapéuticos para pues, poder brindar la mejor atención siempre en el cáncer de mama. Bueno, vamos a iniciar el tema hablando, el contenido se va a dirigir sobre todo para hacer algún interrogatorio sobre el autoexamen de mama, la pesquisa, la historia clínica, la exploración, los estudios de imagen y pues llegaremos a unas conclusiones. Vale decir que, bueno, ya como se ha comentado en las conferencias previas que ya había estado escuchando, en el 2022 se registraron 2.3 millones de casos y 670.000 muertes por cáncer de mama, unas cifras que siguen siendo bastante alarmantes y que nos indican que las tasas de incidencia aumentaron entre un 1 y un 5% en muchos países. Eh, Actualmente se tiene que la estimación del el aumento son en los países que tienen un índice de desarrollo humano mucho más bajo. Pero para el 2050, de hecho, se proyecta que un aumento del 38% de los casos y un 68% de muertes va a ocurrir precisamente en estos países. Les decía sobre un interrogatorio en cuanto a la autoexploración mamaria, es porque vemos ahorita que precisamente en estas fechas se hace evidentemente mucha promoción sobre la autoexploración, sobre que la mujer tenga que hacerse un examen mensual, un autoexamen, y sobre cómo esto tiene pues digamos, un efecto sobre la detección temprana en el cáncer de mama, ¿sí? Sin embargo, la autoexploración cabría hacerse la pregunta, ¿realmente nos ayuda a una detección temprana? Por supuesto. Esto hay que seguirlo promoviendo porque para el ámbito del público afuera, evidentemente es algo que es muy importante porque sí, sí, evidentemente 83% está demostrado de las mujeres que logran tocar una lesión que se logran después asociar a que tienen relación con cáncer. Por lo tanto, sí tiene una incidencia muy importante. Sin embargo, para que tengamos una lesión palpable, tendríamos que considerar que ya estamos hablando de una lesión que muy probablemente tiene un tamaño que ya la convierte por la clasificación del TNM en un T1 o inclusive en un T2, que ya es una lesión que tiene más de 20 milímetros o 2 centímetros y que por lo tanto ya nos la clasificaría a la paciente en un estadio que es realmente un estadio temprano, pero que muy probablemente si se hubiese hecho una pesquisa anterior, hubiésemos podido llegar a un carcinoma in situ o hubiésemos llegado a detectar lesiones que nos pudieran hacer un seguimiento que hubiese evitado que llegáramos hasta el estadiaje en el que ya se llega cuando una mujer se palpa y hace el autoexamen de una lesión. A lo que quiero llegar con esto es que lo importante es tener ya establecido, como están en todos los planes probablemente de nuestros países, establecido cuál es el patrón de una pesquisa y que eso va a iniciar desde una consulta primaria, bien sea una consulta ginecológica a la que acude la paciente, una consulta de atención primaria con un médico general, una consulta de un médico internista que acude una paciente para hacerse una evaluación inicial y que a partir de ahí es que siempre tiene que iniciar realmente precisamente la pesquisa. ¿Qué es la pesquisa? La pesquisa es la búsqueda activa y sistemática de enfermedades o factores de riesgo en personas que no presentan síntomas evidentes. El objetivo principal entonces va a ser la detección temprana de enfermedades para iniciar tratamientos oportunos y mejorar los resultados de salud a largo plazo. En este caso estamos hablando del cáncer de mama. ¿A quién le vamos a hacer pesquisa? Bueno, ya lo vimos en los temas anteriores, los factores de riesgo, pues ya los hemos descrito bastante en las conferencias previas, en eso no vamos a indagar mucho, inclusive tenemos que considerar
como bien lo decía la doctora Andrea en su conferencia anterior, incluso en el hombre también entraría como una pesquisa, evidentemente, pues con muchas diferencias en el abordaje con respecto a la mujer, porque evidentemente sí la incidencia es mucho menor en ellos. Bueno, y en general los factores de riesgo que ya hemos podido repasar, tenemos que tener en cuenta entonces que el principal factor de riesgo es que sea mujer, ¿sí? Ya ese es su principal factor de riesgo, ya que está determinado que 8 a 15% de probabilidad de desarrollar cáncer de mama a lo largo de la vida de una mujer es factible, es algo que puede suceder. Es muy probable que muchos de nosotros, ya los que estamos en la conferencia, conocemos a una persona, a una mujer, que esté padeciendo por cáncer de mama o que lo haya padecido, porque se estima que una de cada 8 mujeres probablemente tenga riesgo de padecer cáncer de mama. Por lo tanto, muchos de nosotros conocen a una persona, ¿sí? Entonces, el paso inicial siempre, por supuesto, va a ser una evaluación en la que se tome en cuenta lo que es el abordaje de una historia clínica para llegar precisamente a determinar en esta fase, el médico debe recoger toda la información detallada, enfocándose en los antecedentes personales de esta paciente, pero también en los antecedentes familiares que tienden a ser muy importantes. Hay cáncer de mama presente en familiares de primer grado, o si hay, por ejemplo, no necesariamente un cáncer de mama, pero hay tendencia a presentar cáncer en algunos familiares, si se ha podido determinar alguna mutación, como el BRCA1 y el BRCA2, en alguno de estos familiares de primer grado o de segundo grado, y que podría entonces orientarnos a tener ya en cuenta que este paciente que llega a una evaluación inicial es probablemente un paciente al que hay que estar atento precisamente para realizar la pesquisa. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta la edad, el uso de hormonas o no a través de métodos anticonceptivos y si hay antecedentes de alguna enfermedad ginecológica en la paciente cuando la estamos evaluando. Está determinado en algunos estudios que, por ejemplo, en la consulta ginecológica en Estados Unidos, el 36% reportó no realizar, estoy hablando del 36% de los médicos ginecólogos, reportó no realizar un examen clínico mamario de rutina en cada consulta, principalmente porque hay falta de tiempo o porque no se tiene una percepción de que tenga una gran utilidad. Fíjese, 36% es una cifra grande, 36% de médicos que no está realizando entonces la pesquisa en su consulta, en este caso fue una consulta ginecológica, pero que también aplica, por ejemplo, para la consulta a un médico general. Ese es el momento quizás de captar a la paciente. La paciente tenemos que entonces ver, ya cumplió 40 años, la paciente, incluso en algunos de nuestros países, 35 años ya es la edad para realizar entonces una mamografía, por ejemplo. Interrogar y poder realmente orientar a la paciente para que podamos tener un diagnóstico que sea mucho más temprano, evidentemente siempre va a ser lo mejor. También tenemos que tener en cuenta que los médicos latinoamericanos, ya va, los médicos latinoamericanos, también tenemos un estudio de Rivera que establece que aproximadamente el 40% de los ginecólogos en Latinoamérica reconoció dificultades para distinguir lesiones benignas versus lesiones sospechosas a través del examen físico. Ya vimos también muchas de las características en estas conferencias que se presenta con el cáncer de mama, que si la piel de naranja, que si la lesión nodular, el cuadrante en el que se encuentra ubicado, ¿sí? Evidentemente que en una primera consulta de atención primaria no nos interesa realmente quizás tanto poder diferenciar de manera inmediata si se trata de una lesión benigna o una lesión sospechosa. En el momento en que nosotros detectamos una lesión, cuando ya es palpable, ya tenemos que tener una alta sospecha y por lo tanto ya se encienden las alarmas y a partir de ahí empieza el estudio del paciente. Sin embargo, en este caso queremos enfocar en que una pesquisa a tiempo va también orientada precisamente a que existan a través de la historia clínica la posibilidad de poder determinar los factores de riesgo de esa paciente y cuál debería ser el estudio que podíamos inicialmente orientar con ella. Por ejemplo, no es lo mismo una paciente de 20 años que quizás no tiene ningún antecedente, que presenta alguna lesión que ella se la palpa y que ella considera que es sospechosa, pero que cuando nosotros evaluamos
podría tratarse de alguna de las patologías benignas que podría asociarse como cualquier lesión, por ejemplo, en piel, y que precisamente guiándonos por estos factores de riesgo, pues nosotros consideramos que, bueno, con la paciente vamos a hacer un seguimiento observándola solamente en la consulta, o vamos a hacer una ecografía, en este caso, que no es el estudio inicial, ya veremos de eso más adelante, pero porque esta paciente estamos considerando que no tiene sospecha de cáncer de mama. Pero si la paciente nos comenta, no, pero yo tengo un antecedente familiar, mi mamá tiene unas alteraciones genéticas que ya se la habían determinado y yo ahora tengo esta lesión. Bueno, la paciente tiene 20 años, no entra en la edad de pesquisa, pero ya tiene un antecedente importante y está presentando una lesión. Entonces ya es una paciente totalmente distinta, ¿sí? Por lo tanto, evidentemente es muy importante individualizar. Se hizo un estudio también en Alemania y en Austria en el que se logró determinar que hay una falta de entrenamiento específico asociado y que se ha asociado a una subdetención del 15 al 20% de masas palpables que posteriormente se confirman por una imagen. Esto precisamente nos habla de que en la práctica clínica nosotros tenemos que tener, por supuesto, el hecho de tener la sospecha, pero también de poder más o menos tenerla en la práctica. Si nos encontramos una paciente que es sospechosa, poder realmente evaluar muy bien esa lesión, porque muy probablemente eso es lo que le va a quedar al médico para cuando en su práctica clínica vuelva a presentar una paciente que tenga más o menos una clínica similar. Recordemos que en la práctica, pues evidentemente nos va a dar también, por supuesto, el conocimiento para seguir manteniendo una sospecha en el entorno de la práctica clínica. La OMS además ha determinado que en entornos donde la evaluación mamaria depende del ginecólogo, estos estudios pues fueron más orientados hacia la parte de ginecología, porque a veces pues el ginecólogo es el médico especialista que tiene el primer contacto con la paciente. Se determina que las tasas de detección clínica temprana aumentan hasta un 30% cuando se capacita en exploración mamaria sistemática. Tenemos que tener en cuenta entonces que en la evaluación inicial del paciente, nosotros vamos a estar entonces atentos a lo que es la palpación en busca de bultos, la aparición de hoyuelos, el enrojecimiento de la piel, los engrosamientos, los cambios de textura y por supuesto ya veremos más adelante en una diapositiva de la presentación que la axila nunca podemos olvidarla en el momento en el que estamos evaluando a una paciente. Muy bien, y pudimos haber hecho toda la exploración y quedamos conformes, exploramos muy bien la mama, pero entonces nos olvidamos de la axila. Y ya veremos que por supuesto es la axila también un lugar en el que tenemos que enfocar la exploración, porque evidentemente nos va a dar entonces quizás mucha información. Tenemos que determinar que la detección temprana del cáncer de mama es clave para mejorar las tasas de supervivencia y que puede detectar el cáncer en sus primeras etapas antes de que los síntomas incluso se vuelvan evidentes, que era lo que me veníamos comentando. Entonces podemos hablar de una pesquisa poblacional y de una pesquisa oportunista. En el caso de la pesquisa poblacional, es un tipo de pesquisa que generalmente se debe a un esfuerzo de una organización que digamos, precisamente organiza eventos para buscar como una jornada dirigida hacia la población de manera independiente para lograr hacer una detección de lesiones sospechosas. Eso, digamos que una pesquisa poblacional es simplemente organizarnos, vamos a hacer una jornada en la que vamos a llevar, no sé, un equipo de mamografía para poder llevarlo hacia una población en específico y vamos a entonces enfocarnos en esa población. Bueno, eso es una pesquisa poblacional. Una pesquisa oportunista, en cambio, es el tipo más común, porque es cuando la mujer acude de manera voluntaria a una consulta y se somete a una serie de pruebas para poder entonces detectar si tiene o no tiene la posibilidad de presentar una lesión sospechosa. Esto es importante porque precisamente en este grupo de las pesquisas oportunistas cae el mayor o el grueso de la población que va a acudir a las consultas primarias de ginecología, del médico general o del médico en consulta. El tercer paso sería la realización de imágenes. Bien, aquí ya llegamos al punto en el que la pesquisa precisamente se convierte en un hecho que ya está establecido, quizás en nuestros programas de atención primaria, en el que ya sabemos que si hay una mujer mayor de 40 años, entra precisamente en el grupo de mujeres en el que tenemos que hacer ya seguimiento con imagen.
en algunos países es 35 años. Eso ya estará determinado en nuestros países. Sin embargo, eso ya es un primer paso para nosotros considerar que tenemos que realizar un estudio de imagen, la edad. Sin embargo, como les decía, tenemos que individualizar y hay pacientes que pueden acudir a nuestra consulta y que no tienen realmente ninguna lesión sospechosa, ya palpamos, ya exploramos, pero sí tiene un antecedente importante. Si tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, si tiene antecedentes de que hay mutaciones que se han presentado en la familia, o esta paciente tuvo, por ejemplo, en edades más tempranas un linfoma que tuvo que recibir radiación y esto ya se convierte en un factor de riesgo bastante potencial para poder desarrollar cáncer de mama porque recibió radiación en algún momento y ya esto nos tiene que hacer pensar que, bueno, mire, quizás la paciente tiene 30 años, pero con estos factores de riesgo yo podría considerar que ya tenemos que pasar a un estudio de imagen. Entonces, el examen físico puede mostrar alguna anomalía o no, y nosotros vamos a considerar en base a eso si vamos a realizar el estudio de imagen. ¿Cuáles serían los estudios de imágenes? Lo que está establecido, y como ya hemos visto en la conferencia, es que la principal es la mamografía. La mamografía va a ser el estudio que nos va precisamente a tener como diagnóstico inicial del cáncer de mama. Es fundamental que para solicitar mamografía pidamos un estudio que tenga alta calidad y que tenga, por supuesto, una muy buena interpretación. Hay que saber, por supuesto, dirigirlo al centro que nosotros sabemos que es el más adecuado y que además cuenta con profesionales que probablemente nos van a dar una descripción que sea adecuada y que, por supuesto, esto a la larga va a ir acompañado de que si ya tenemos un buen examen físico, hacemos la realización del estudio de imagen y tenemos una muy buena interpretación, ya vamos a tener realmente entonces probablemente la mayor parte del trabajo hecho para poder orientar a esta paciente. Siempre, por lo tanto, va a ser muy importante y fundamental la calidad de los estudios. ¿Por qué es importante la mamografía? ¿Por qué se establece la mamografía? Quizá nos hemos preguntado, ¿por qué no el eco? ¿Por qué no el eco pasa a ser el estudio inicial? Si el eco también probablemente nos va a dar si tenemos una muy buena resolución, un muy buen ecografista, con eso podemos hacer diagnóstico. Bueno, ¿qué sucede? Se establece que la mamografía es el estudio principal para el diagnóstico inicial, porque en el caso del carcinoma in situ, que probablemente no, precisamente no es un carcinoma que sea palpable, que no ha salido, precisamente no ha tenido un contacto o no ha tenido una invasión hacia el tejido profundo, sino que está por encima de la membrana basal. Ya nosotros con una mamografía podemos encontrar, por ejemplo, que lo que estamos viendo en la imagen, que son las presencias de microcalcificaciones. Y ya con esto nosotros podemos decir, mire, la paciente no tiene ninguna lesión palpable. La paciente no viene porque se haya hecho una exploración en la que ya hay una palpación de lesión. Yo no palpo nada en el examen físico, pero la paciente ya tengo que hacerle pesquisa porque tiene 42 años. Y nos encontramos con que tenemos microcalcificaciones. Es a eso precisamente lo que ubicó a la mamografía como el estudio principal, porque esto muy probablemente no se va a poder observar con una ecografía. Ahora, por supuesto, la ecografía pasa a ser también un estudio complementario, pero tenemos que tener en cuenta que el 80% de los carcinomas in situ se manifiesta como microcalcificaciones y solo el 20% puede tener una representación en el ultrasonido o como un nódulo palpable. Y esto precisamente es el fundamento de que la mamografía sea el estudio principal. Por supuesto está el estudio también propiamente de la tomosíntesis, que es una mamografía que tiene, digamos, mayor calidad de la imagen porque se toman múltiples imágenes sobre la mama y se queda una imagen 3D, que es digamos, una mamografía mucho de mayor sensibilidad para poder establecer diagnóstico y sería la ideal. ¿Cuáles serían las limitaciones para la mamografía? Que la sensibilidad de la mamografía para detectar lesiones malignas se va a ver reducida por la densidad mamaria. Esto también es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando exploramos a la paciente. Si hay una mama muy densa, esto le resta sensibilidad al estudio. La densidad mamaria depende de la proporción que también tengan los tejidos más abundantes de la mama. Si es un tejido más fibroso, pues la mama va a ser más densa. Igual sucede si hay un tejido más graso. Y por supuesto, eso tenemos que considerarlo ya para solicitar los estudios que van a acompañar a la mamografía. Siendo la mamografía siempre el estudio principal, pero nos encontramos con este escenario de una mama muy densa,
Entonces, la ecografía, el ultrasonido pasa a ser un muy buen acompañante o un estudio que, por supuesto, nos va a ayudar precisamente a ser más precisos en el estudio de las imágenes. Ahora, también se ha planteado en la realización de estudios de imagen, el estudio de la resonancia magnética mamaria. Ahora, la resonancia magnética mamaria, primero, ya es de un especialista. Y segundo, no es un estudio que nosotros podamos pedir de manera rutinaria. Para pedir el estudio de la resonancia magnética, se tienen que utilizar parámetros o utilizar escalas de riesgo para nosotros poder, digamos, llevar a una certeza mayor con una resonancia si alguna lesión que ya hemos determinado a través de la mamografía, le podemos hacer seguimiento, por ejemplo, con resonancia, o si esta paciente tiene más factores de riesgo, que podríamos quizás poder tener una lesión sospechosa, pero que la resonancia probablemente es la que nos va a dar una mejor resolución y por lo tanto nos va a permitir determinar si realmente la lesión es altamente de sospecha maligna o no, entonces la podríamos emplear, pero de entrada no va a ser un estudio que nosotros utilicemos, ¿sí? Esto ya pasa más para un segundo nivel de atención de la paciente. Al final, los estudios de imagen, sobre todo la mamografía y la ecografía, nos van a llevar a lo que nos interesa también, que es clasificar a la paciente a través, por ejemplo, del sistema BIRRAS, un sistema que ya está bien establecido, que ya nosotros hemos aprendido a lo largo de estas conferencias y que probablemente ya lo sabíamos de anticipación, en el que nos va a ayudar a orientar es a tomar decisiones sobre el tamizaje de la paciente. Por supuesto, siempre tomando en cuenta los factores de riesgo de ella, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la categoría, si se trata desde un BIRRAS 0 hasta un BIRRAS que pasa por la categoría ya de mayor sospecha, la categoría 4, la categoría 5, la categoría 6, poder saber si el valor predictivo nos da para poder hacer un tamizaje anual, un seguimiento más a corto plazo, o si simplemente ya tenemos que derivar porque la paciente va inmediatamente con la clasificación que le corresponde a un tamizaje mayor que ya incluye una biopsia y los estudios de extensión. Recuerden que aquí estamos hablando de atención primaria, ¿sí? En la evaluación de la atención primaria también tenemos que considerar las lesiones premalignas. A veces en lugar de un cáncer invasivo se van a detectar lesiones que son cambios en el tejido mamario que podrían convertirse en un cáncer propiamente a medida que vaya pasando el tiempo de la evolución de esa lesión. Por ejemplo, tenemos incluida la hiperplasia típica y el carcinoma lobulillar in situ, que son lesiones precisamente que ya hablan de que la malignidad precisamente va a ocurrir, ¿sí? El manejo de estas lesiones incluye un seguimiento regular con mamografías, con ecografías periódicas, además de probablemente biopsias que se van a indicar con la finalidad de verificar si realmente hay una progresión o no hacia una patología neoplásica maligna. En la evaluación de las lesiones no palpables, que son las microcalcificaciones, de acuerdo nuevamente a los factores de riesgo de esta paciente y a los hallazgos adicionales que tengamos al examen físico, tenemos que considerar entonces que esta paciente ya pasa a un nivel en el que vamos a realizar un estudio de biopsia. Si la lesión es no palpable, entonces lo más probable es que tengamos que hacer una toma de biopsia que va a ser, bueno, generalmente siempre tiene que ser ecoguiada, pero que por supuesto, al no ser una lesión palpable, necesita un mayor detalle en el estudio de imagen inicial para poder saber cómo va a ser el abordaje de la paciente para una toma de muestra que sea correcta. Y es aquí en donde incluso podemos considerar a la resonancia magnética como parte de los estudios a emplear en esta paciente. Entonces, ya partiendo de esto, tenemos que considerar que llevamos a la paciente a un interrogatorio inicial. Ya sabemos sus factores de riesgo. Ya tenemos entonces nuestro examen físico y nosotros consideramos que la paciente va a una mamografía. Ya cuando nosotros determinamos que hay una lesión palpable o no palpable y que en la mamografía hay un hallazgo sospechoso, entonces ya esta paciente llegó el momento de derivarla. ¿A quién la vamos a derivar? Bueno, la paciente ya sabemos que probablemente va a ir a una toma de biopsia, entonces llegó el momento de derivarla con el especialista en la patología mamaria correspondiente para poder llegar a esa evaluación. Pero la axila, fíjese que ya la había mencionado previamente, también tenemos que considerarla como parte de esto. Si no encontramos nada en la mamografía, pero nosotros decidimos que esa paciente también debería recibir o debería realizarse una ecografía
y nos encontramos con que hay cambios en las morfologías de los ganglios en la axila, esto ya probablemente es realmente la indicación de que esta paciente pase también a un estudio de toma de biopsia, porque ya tenemos un ganglio linfático sospechoso que aunque la mama no tiene ninguna lesión, la axila es precisamente la que nos está llevando a tener una alta sospecha y por lo tanto necesita que a partir de ella se haga el tamizaje para considerar la patología neoplásica. Las conclusiones entonces son que el examen clínico mamario va a seguir siendo siempre esencial, especialmente en las mujeres jóvenes, sobre todo realizado de forma sistemática, metódica y pragmática, que la edad de la paciente va a ser determinante, la densidad mamaria va a ser determinante y el riesgo individual que ella tenga por sus factores de riesgo, que la realización de estudios de calidad siempre va a ser primordial para poder tener realmente una mejor visualización de las lesiones y una mayor descripción de ellas y que debe ser realizado entonces, por tanto, por un profesional que esté bien capacitado, porque esto va a aumentar la probabilidad de certeza de ese estudio. Y por supuesto que el manejo debe ser siempre integral, empezando siempre por la consulta primaria, para poder hacer una derivación adecuada y que por supuesto ya en un nivel de atención mayor se haga un manejo multidisciplinario y garanticemos un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, que al final de cuentas es lo que nosotros buscamos con la paciente. Estas son parte de las referencias que tengo de donde tomé el texto para la conferencia. Y no podemos olvidar entonces que los ojos no sirven de nada para una mente ciega. Esto, por supuesto, siempre teniendo en cuenta de que la sospecha, por supuesto, siempre tiene que ser algo que nosotros consideremos en nuestra consulta y que la patología de mama, cuando se detecta a tiempo, pues evidentemente va a aumentar la sobrevida de la paciente y por supuesto su calidad de vida en general. Muchas gracias.